Hola amigos, buenas noches, ¿cómo están? Queremos darles la bienvenida a nuestra serie Descubriendo al Mesías de las Profecías. Agradecemos la compañía de ustedes. En esta ocasión avanzaremos en el estudio de los oráculos proféticos, en particular las profecías mesiánicas del libro de Isaías y su cumplimiento en la persona del Señor Jesucristo. Acordémonos siempre de la expresión que Jesús diera a la mujer samaritana cuando Él se definiera a sí mismo como el don de Dios o el regalo de Dios. Efectivamente, Jesús se ve a sí mismo como el regalo de Dios, que cuando llega a los hombres en su plenitud, pues es de tanto beneficio, tanta prosperidad también, primeramente porque Dios puede perdonar nuestros pecados, bendecirnos en la esfera material y cuanto más, a través de Jesús, heredar la vida eterna. Pero en esta ocasión vamos a estudiar una porción, una expresión de Jesús que en las bienaventuranzas Él pronunció y que pudo haber sido confundida, pero ya estaba basada en la profecía mesiánica. Para ello vamos a abrir los dos textos. Hay varios textos del libro de Isaías y de otros libros también que hablan de las profecías de la aparición del Cristo. Pero en particular miraremos Isaías capítulo 61, los primeros versículos, y el capítulo 42 también. Vamos pues entonces a Isaías capítulo 61, desde el primer versículo. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados, notemos acá, árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Dios desea que los creyentes sean considerados como un jardín pleno de la justicia de Dios. Vamos a mirar ahora Isaías capítulo 42, desde los primeros versículos también, otra profecía mesiánica. He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Notemos esto, él traerá justicia a las naciones. No gritará, no alzará su voz, no la hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo o vela que humeare. Por medio de la verdad traerá, nuevamente la expresión, traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra, nuevamente, justicia, y las costas esperarán su ley. Y leemos también versículos 6 en adelante. Yo Jehová te he llamado en justicia, nuevamente esa palabra, te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo. Notemos ahora, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Bien, es así como el Señor presenta a su escogido, quien traerá justicia y hará que sus hijos, sus creyentes, sean llamados árboles de justicia también. Vamos a ver a continuación cómo en las bienaventuranzas, cuando Jesús se presenta, diríamos prácticamente oficialmente, allí ya hemos dicho en más de una ocasión que Mateo capítulo 5 representa, en nuestra percepción, el segundo Sinaí. Esto es, allí cuando el Señor Jehová, en el Antiguo Testamento, allí en Éxodo capítulo 19 y 20 en particular, se presenta y muestra el testimonio con su pueblo, los 10 mandamientos. Jesús en Mateo 5 explica tales mandamientos, explica la naturaleza de su reino. Vamos a probarlo con el texto de Isaías capítulo 42, 21, famoso texto que muestra que Jehová haría exaltar la ley de Dios. Leemos ahí, se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y en engrandecerla. Bien, cuando el maestro sube a ese monte,
los primeros versículos dice que subió al monte y abrió la boca para enseñar. Y cuando Él enseña, pues enseña las bienaventuranzas. Dijimos, presenta las credenciales, la naturaleza de su reino que Él viene a traer a los hombres. Y en el caso que hoy nos toca estudiar, versículo 6, bienaventurados cierta gente que buscan algo, y en el contexto de los oyentes de aquellos días podía darse a más de una interpretación. Miremos pues entonces el versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Así titulamos nuestro tema, bienaventurados los que tienen hambre y sed. Amigos, ¿de qué trata esta bienaventuranza? En primer lugar, para los oyentes significa algo diferente de lo que Jesús pretende enseñar. El maestro, basado en las lecciones del Antiguo Testamento, Él viene a enseñar justicia, a despertar hambre y sed de justicia. Felices aquellos que tienen tal apetencia, tal hambre, tal sed, porque Jesús viene a saciarles. Pero aquí que esta percepción del Antiguo Testamento había sido trocada de otra manera. La justicia que los hombres buscan es muy distinta de la que busca el Señor. Vamos a mirar un ejemplo en Isaías capítulo 64. Miramos allí el versículo 6. Cómo Dios considera estas pretensiones de justicia humana. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Podríamos decir entonces que estamos frente a dos conceptos de justicia. Uno, el que propugna el Antiguo Testamento, que ya vamos a examinar, y el otro que miraremos ahora, esta justicia o pretensión humana de que se hagan las cosas correctas una y otra, darle a cada cual lo que le corresponde. Miremos este desarrollo en Romanos, capítulo 4, cuando Pablo tiene que hablar de una salvación, la justicia y las obras también. Vamos a mirar allí en el capítulo 4, desde el primer versículo, cuando va a poner a Abraham como ejemplo de una justicia que Dios da, diferente de la justicia que el hombre pretende. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fuese justificado por las obras de la justicia humana, esto es, darle a cada uno lo que le corresponde. Vamos a aplicar justicia, usamos esa expresión. Un poquito después Pablo la va a desarrollar, pero nos adelantamos. Que si Abraham fuese justificado por las obras o la justicia humana, él tendría de qué gloriarse, pero no delante de Dios. Recibiría el aplauso humano, lo cual Abraham no busca ni pretende. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y entonces le fue contado, pero por una justicia que proviene del cielo, que es Dios la que atribuye, no la que el hombre otorga. Pero al que obra, notemos acá, al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino más bien como deuda. Y este concepto de justicia que ya comenzamos a mirar, en el siguiente versículo, es quizás lo que nos va a interesar observar de la pretensión de las justicias o de las pretensiones de la justicia humana. Una persona obra, actúa, y si actúa de un modo agradable a los ojos de la gente, se suele pensar que se le debe aplicar, que es justo darle lo que pretende, aplicarle justicia. Vamos a ver un ejemplo en Lucas capítulo 7, los primeros versículos. Allí el centurión busca ayuda por un criado que él tiene que está enfermo. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y notemos a continuación la expresión, está subyacente el concepto de justicia. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, es digno de que le concedas lo que él te pide, porque él merece que se le haga justicia. A ver cómo sigue a continuación. Porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga.
Notamos entonces, se aplica justicia según las buenas obras que uno hace, y lo contrario, según las malas obras hay que aplicarle justicia también, o sea, el castigo. Este concepto de darle a cada uno lo que le corresponde es muy popular, es propio del ser humano. Aún en los juicios, cuando el juez tiene que aplicar justicia, ¿no pensamos en esto mismo también? Se evalúan los hechos, se pesan las evidencias, se escuchan a los testigos, los descargos, las acusaciones, y el jurado o el juez tiene que hacer el peso de la evaluación y emitir justicia. Sigamos entonces con Romanos capítulo 4, versículo 4, cómo Pablo desarrolla este concepto con el caso de Abraham. Al que obra, no se le cuenta el salario, el pago, como un regalo, sino más bien como deuda. Ya que obró bien, hay que darle una compensación como deuda. Pero al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Notamos entonces que allí hay otro concepto muy distinto de justicia, y es no tanto por lo que hace, sino por lo que cree en aquel que aplica justicia. Vamos a ver a continuación, hay una relación, es verdad, entre lo que se obra, lo que se hace, y la justicia, pero vamos a ver en Job, en el primer capítulo de Job, la definición que Dios da de este hombre que había hecho muchas obras meritorias. Y si Dios aplica justicia es porque Él decide aplicarla, porque ve a este hombre que por lo que Él es y Él hace, decide darle una sentencia. ¿Cuál es? Aplicarle justicia. Abrimos pues el libro de Job para ilustrar este fenómeno de la justicia que Dios otorga a aquel que cree y como consecuencia actúa. Este es un detalle muy importante. ¿Cuántas personas pueden esperar actuar para recibir justicia y no la reciben por las motivaciones que inducen ese actuar, esas obras? A ver, miremoslo en el libro de Job, desde el primer versículo en adelante, la descripción que se da de este hombre y la aplicación de parte de Dios, la sentencia que da hacia él. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre, notemos, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Le nacieron 7 hijos, 3 hijas, y comienza a describir allí las bondades, las pertenencias, todo lo que Job era, hasta que aparece entonces Satanás en diálogo con Dios, y en el diálogo lo primero que Dios hace es sacar a luz, relucir ante el enemigo la presencia de un ser humano al cual Dios le otorga justicia. Notemos acá, versículo 8. Jehová dice a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Estos versículos parecieran darnos a entender que Dios intenta detener la maldad, frenar el espíritu crítico, perverso, al mostrar Dios un modelo, un ejemplo, un hombre que va en contra de las teorías satánicas. Miremos cómo sigue el texto. Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Bien, esto es lo que decimos que Dios aplicó justicia, dio sentencia. Por supuesto, Job es un hombre recto, se describe a lo largo del libro. Un hombre que cuando él describe allí su conducta, cómo se comportaba ante los vecinos, e incluso voy a invitar a que miremos un versículo, quizás uno de los muy poquitos de Job, para que nos den un pincelazo. Capítulo 31 de Job, los primeros versículos, nos muestra el tipo de persona que era Job. Leamos pues, miren acá, versículo 1. Yo hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? ¿Sabe? Este aspecto de la moralidad y la sexualidad de Job es muy interesante. Un hombre que, aunque no tenía revelada la ley de Moisés, Job es anterior a Moisés, no obstante, él sentía en su corazón que no podía a sus ojos permitirlo, a su conciencia o a su mente,
pensar o fabricar en su cabeza conceptos eróticos para con mujeres si él tenía su esposa, como lo va a describir a continuación. Vamos a seguir leyendo. Hace un pacto con sus ojos, teniendo esposa. ¿Cómo yo voy a mirar a otra mujer? Miremos pues. Esto nos da un pequeño pantallazo de la calidad moral de este hombre al cual Dios le va a atribuir justicia. Dice acá, ¿qué galardón me daría de arriba Dios y qué heredad del Omnipotente desde las alturas? No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad. Job pues está ajeno, fuera de ello. ¿No ve él mis caminos? ¿Cuenta todos mis pasos? Si anduve con mentira y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanza de justicia, las justicias de Dios, y conocerá mi integridad. Si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos, y si algo se pegó a mis manos, siembre yo y otro coma, y sea arrancada mi siembra, si he hecho esas maldades. Y notemos ahora otra vez interesante el concepto del versículo 1, reaparece en el 9. Si fue mi corazón engañado acerca de mujer, y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo para tomarle la mujer del prójimo, muela para otro mi mujer y sobre ella otros se encorven. ¿Notamos? Dios va a decir de Job que él es recto, temeroso de Dios, apartado del mal, le atribuye justicia, porque es Dios el que da la sentencia. Se la da a un hombre que ama a Dios, que cree en Dios, que se entrega a Dios y como consecuencia lleva la conducta que lleva. No por la conducta el hombre ya piensa que tiene justicia. Esto es muy importante de discernir. Nuevamente, hay quienes piensan que por las obras que uno lleva se lo pesa en la balanza. Acordémonos de esta figura de Daniel capítulo 5, última parte. Cuando una figura conocida en la antigüedad de pesar en la balanza, y en el caso de Belsasar, el último rey, había sido pesado en la balanza y no tenía peso, no era liviano. Cuando se lo pesa en la balanza, de un lado, pues si pesa el individuo, cae, entonces tiene el peso moral, diríamos así. En el caso de Belsasar, que fue pesado en la balanza, el texto nos va a decir en Daniel 5, última parte, que él fue pesado en la balanza, no se le encontró entidad, no tiene peso moral, por lo tanto sufrirá el castigo. Bien, este es el caso del concepto antiguo de pesar en las balanzas. En el caso de Dios, Dios observa y lo que importa es que Él atribuye justicia cuando la persona cree en Dios. Es de lo que trata Romanos capítulo 4. Volvemos al texto. Allí, cuando se habla de Abraham, Abraham creyó a Dios, como consecuencia de creer en Dios, él se entrega, confía, lleva una conducta acorde a esa fe. La conducta, las obras serán posteriores a esa fe. Dios le atribuye justicia. Esta es la justicia que proviene del cielo, muy diferente de la justicia que pesa en las balanzas. Volvemos otra vez a Romanos capítulo 4, versículo 5. Estábamos allí, retomamos el pensamiento. Pero al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, esa fe, ese creer, le es contado por justicia. Como consecuencia de ese creer, las obras posteriores serán obras conforme a la voluntad de Dios. Vamos a mirar esto en Efesios capítulo 2, versículos 8, 9 y 10. Allí se observa que Dios quiere que la persona crea en Él y entonces cuando cree se le va a atribuir justicia y como consecuencia de esa aprobación de Dios, de la justicia de Dios, tiene que haber un caminar acorde a ese creer. Miremos en Efesios 2. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, por creer. Y esto no de vosotros, pues es regalo de Dios. No por obras, no por la balanza humana que pesa allí las buenas obras y las malas obras, y según el peso en el que falló Belsasar, último rey de Babilonia, entonces por fallar él se supone que no hereda la salvación. No se trata de eso. Versículo otra vez, Efesios 2:9. No por obras, para que nadie se gloríe. Pero miremos ahora el 10, la armonía que trae. Porque somos hechura suya,
creados en Cristo Jesús para esas buenas obras, pero ahora lo aclara mejor, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios quiere ver el fruto, las consecuencias en el corazón de un creyente que se ha entregado a Dios, ver su caminar, que Dios ya le ha preparado. Es natural para un creyente que confía en Dios, que se entrega a Dios, que sus obras sean similares a las de Job, capítulo 31 que leíamos hace un momento, un hombre recto al cual Dios le va a atribuir su justicia. Bien, amigos, estamos describiendo este concepto de justicia. ¿A qué justicia se está refiriendo Jesús? Vamos a buscar ahora en Romanos capítulo 3. Vamos a ver que hay alguien que trajo la correcta justicia, la única. El hombre no la puede producir. Vamos a ver en Romanos capítulo 3, versículos 20 y 21. Algo interesante que el apóstol Pablo nos lo va a enseñar. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano puede ser justificado delante de Dios, porque por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. La ley no sirve para justificar, sino más bien para declarar, para desnudar, para hacer descubrir lo excelso de las pretensiones de Dios. Eso es la ley, esa es la función, mostrar los requerimientos de Dios para con nosotros. Por lo tanto, allí se revela lo que es bueno y lo que es malo. Y lógicamente, ante la ley, nadie de los seres humanos quedamos indemnes, quedamos en pie, porque la ley es condenatoria. Ya Pablo lo había dicho en otra ocasión, allí nomás en Romanos. Yo no conocí la codicia en su profundidad si la ley no dijera no codiciarás. Pero como la ley dice no codiciarás, me veo a mí mismo y entonces allí viene esa profunda depresión de verse uno culpable porque no puede llenar los requerimientos, las pretensiones de esa ley que dice no codicias. Pero miremos ahora versículo 21 como un canto de esperanza que el apóstol Pablo trae para aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Otra vez, no la justicia humana, sino otro tipo de justicia. Cuando dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Notemos que allí esa justicia de Dios es independiente de la ley de Dios, testificada por la ley, por los profetas, testificada por la Biblia, pero aparte de ella. Eso significa entonces que de lo que enseña la ley o los profetas, o lo que enseña la Biblia, los mandamientos de Dios, uno no los puede alcanzar, pero aparece la justicia de Dios, testificada por esa misma Biblia. La pregunta es, ¿y qué es esa justicia de Dios? Que es la que nos va a salvar. Felices los que anhelan, suspiran, tienen hambre, tienen sed de esa provisión de Dios testificada por la Biblia. Miremos entonces el versículo 22, 3:22 de Romanos. Justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están echados de la gloria de Dios, siendo justificados, hechos justos, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Vamos entonces nuevamente a la expresión de la bienaventuranza. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Pongámonos ahí está el texto, en los zapatos de los oyentes. Y allí es la clave para entender qué quiere decir Jesús. Los oyentes estaban esperando que se hiciera justicia. Ya por la invasión de los romanos, acordémonos que esta invasión hacía décadas que había ocurrido, pero básicamente con la introducción de Herodes el Grande, cuando toma posesión de la gobernatura de Judea, rey Herodes, año 37 a.C., este hombre gobierna en nombre del Imperio Romano, representando al Imperio Romano, si bien él no era judío, sino idumeo. Y así él preservó la realeza a costa de sangre, produjo muchos asesinatos. Fue famoso el caso
de los asesinatos en su propia familia. Su esposa, él tuvo 10 esposas, mató a varias de ellas, especialmente sus hijos. Allí mató a 2 y finalmente poco antes de morir mató a un tercero. El hombre estaba sumamente alterado en el hambre de retener el dominio sobre Judea. Cuando él fallece, le sucede su hijo Arquelao, dura poco tiempo, y entonces desde Roma se envían los procuradores romanos, los gobernadores que van a tomar posesión del cargo, desalojando a Arquelao, el quinto de los cuales será Poncio Pilato. Bien, los judíos estaban ya sumamente recargados con la presencia de los romanos por doquiera. Cuando ellos intervenían en las calles, sofocaban especialmente a los jóvenes judíos patriotas, muchos de ellos rebeldes. Acordémonos de los celotes o sicarios, personas violentas que andaban escondidos, y ellos asestaban golpes duros como guerrilleros, tanto a facciones romanas como también a los propios judíos. En consecuencia, la población judía, al escuchar de Jesús, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, su mente rápidamente iba a ese deseo de liberarse de los romanos, que se hiciera justicia, que estos invasores fueran desalojados, como ocurrió en tiempos de los macabeos. En consecuencia, para esos días del primer siglo, los rabinos enseñaban un concepto del Mesías similar al de las acciones llevadas por la familia de los macabeos, principalmente Judas Macabeo, que fue aquel campeón de la familia macabea que logró echar la invasión griega, seleucida, de Antíoco IV y recuperar entonces el dominio como nación, su independencia, que duró poco tiempo. Bien, ahí estamos mirando en la comprensión de este texto de la bienaventuranza de Jesús. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, que los judíos entendían justicia por el concepto humano, darle a cada uno lo que le corresponde. Y a estos invasores darles el castigo de Dios por haber invadido la ciudad del gran rey, Jerusalén, por haber asestado un golpe bajo por los pecados cometidos. Ellos lo reconocían, pero que si se hiciera justicia de Dios, se los echaría y la nación nuevamente levantaría cabeza para ser primera entre las naciones. Esta es la idea general de la acción que realizaría el Mesías. Pero Jesús andaba en otra línea. Él trae el concepto de que la justicia es una persona. Miremoslo en 2 lugares. Jeremías capítulo 33, invito a que abramos allí. Versículo 16, dice allí: en aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura, y se les llamará Jehová justicia nuestra. Y siguiente versículo: porque así ha dicho Jehová, no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Otro tanto aparece en Jeremías capítulo 23, desde los versículos 5 en adelante. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo, justo, reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Notemos que sus acciones, entre ellas se incluye que hará juicio y justicia. Lo habíamos leído también en Isaías capítulo 42. En sus días será salvo Judá, a Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. ¿Notamos? Este renuevo, este hijo de David, que haría traer juicio y justicia, se le iba a llamar Jehová, justicia nuestra. Bien, Jesús está apuntando a ello. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de Cristo, hambre y sed de justicia. ¿Dónde aparece esto? Vamos a mirar en San Juan, capítulo 6. Hay una descripción muy bonita que el Nazareno da acerca de sí mismo y de que aquellos que oyen sus palabras, las escuchan, que tienen hambre y sed, son saciados grandemente. Vamos a mirar esto en San Juan, capítulo 6, versículo 35. Y haremos un estudio de esa porción. Miremos acá. Jesús le dice: yo soy
el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Notemos a continuación, en el diálogo que vamos a mantener, que los judíos hacen preguntas a Jesús y Jesús tiene diálogo con ellos, que Jesús se define a sí mismo como el pan. Bienaventurado el que tiene hambre. Se define como el agua. Bienaventurado el que tiene sed, porque el que a mí viene no tendrá ni hambre ni tendrá sed, estará saciado. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Jeremías 23, Jeremías 33, hemos leído que Dios levantaría un renuevo que haría juicio y justicia, y se le llamaría Jehová, justicia nuestra. Es la persona de Cristo. Este es el concepto muy importante. Si alguien tiene hambre y sed de Jesús, él será saciado. Lógicamente, cuando las personas, algunos oyen esto, piensan, es que yo estoy hablando de otro tipo de justicia. Es darle a cada uno lo que le corresponde. Notamos, este concepto popular, diríamos así, es el que muchos hemos traído, y si es así, que se dé a cada uno lo que le corresponde, es tal vez la peor pretensión, porque si se le da a cada uno lo que le corresponde, ¿qué es lo que nos correspondería a nosotros? A cada uno, a usted, a mí, darle lo que hemos hecho. Y creo que muchos de nosotros desearíamos que no se aplique esa vara, por lo menos en nosotros. Y creo que eso no es justo, no es justicia. Hablemos pues de Jesús como Jehová, justicia nuestra, que quien tiene hambre y sed de Él será saciado y verá la justicia en la persona del Maestro, cuando Él no solamente nos satisfaga aquí en la tierra, cuanto más cuando Él aplique como juez su sentencia de dar justicia, darle a cada uno lo que corresponde, según haya creído o no en Él, según haya obrado en consecuencia por haber creído o no en Él. Miramos pues entonces en San Juan 6:36, la respuesta que los judíos le dan a Jesús. Bienaventurado el que tiene hambre y sed, que será saciado, dicen ellos. Estamos en San Juan 6:35, leemos primeramente. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Y entonces efectivamente dice, versículo 34 ahora, ellos dicen, danos siempre este pan. Y ahora sí el 36. Jesús tiene que ser claro con ellos. Mas se os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Ustedes buscan otro tipo de satisfacción, otro tipo de justicia. Si ustedes vienen a mí, yo lo que les doy, van a quedar satisfechos. Danos este pan, danos esta agua, aquí estoy yo, pero ustedes no quieren creer. Miremos ahora el 37. Versículo 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene yo no lo echo fuera. 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, y la voluntad de Dios es, según Isaías 61, dar bendición a la humanidad por medio del Cristo, del Mesías. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere yo no pierda nada, sino que le resucite en el día último. Notemos qué mayor regalo podemos imaginar, que la voluntad de Dios es que todos los que están alrededor puedan vivir, que nadie se pierda, que en el día final los puede resucitar a todos. Lógico, la raza humana tiene que morir. Los que estaban de testigos escuchando las palabras de Jesús hace 2000 años, murieron todos. Pero la voluntad de Dios es que resuciten. Eso es un regalo de parte de Dios, es un regalo para nosotros. Hoy tenemos nuestras edades. Si Jesús no viene, pues pasarán los años, las décadas y moriremos. Pero la voluntad de Dios es que vivamos. Sea que Jesús venga en poco tiempo o en mucho tiempo, es que resucitemos, vivamos. Eso es un regalo de parte de Dios. Y es a través de Jesús como Dios quiere aplicar, por medio de la justicia de Él, que el hombre que cree en Él pueda tener esa bendición. Miramos más todavía en el diálogo que tiene con los judíos. Muchos de ellos se manifiestan incrédulos.
Esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día último. Murmuraban entonces de Él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues puede decir: del cielo he descendido, si Él ha vivido entre nosotros? Jesús responde y dice: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el último día. Esa es la voluntad de Dios. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Porque el Padre al Mesías designó para dar la bendición. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre, hablando del Mesías. Él lo vio y vino a revelar al Padre. De cierto os digo, que el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Miramos con estos versículos a dónde apunta Jesús con aquello de que el que tiene hambre y sed, él será saciado. Y agrega: hambre y sed de justicia. En la mente del judío ordinario de aquellos días, ellos miraban para otro lado, de otra manera, a instancias de sus maestros, los rabinos, los escribas, que enseñaban acerca de esta justicia humana, y que supuestamente Dios les daría bendición si ellos obraban bien, para que Dios les diera el auxilio, el oxígeno, la salvación por medio del Cristo, que vendría a librarlos del hostigamiento romano. No obstante, lo que el Antiguo Testamento enseña es que Dios enviaría a alguien que enseñe justicia. Vamos a repasar nuevamente Isaías capítulo 42. Esta es la manera en cómo el Mesías enseña la justicia de Dios. Y lógicamente el judío no lo percibía, tanto que a Jesús pues le critican. Si le conocemos la madre y el padre, a su familia, y él dice que viene del cielo, y sin embargo los hechos más íntimos de Jesús, narrados por los evangelios, es que no procedía de un padre carnal, había nacido en Belén, había ido a Egipto, vuelto a Nazaret, se crió allí, y la gente entendió que Jesús era un joven ordinario como los demás, un hombre común, y sin embargo la aparición de él en la tierra cumplía las especificaciones de las profecías mesiánicas. Pero vamos a mirar ahora a continuación cómo Jesús en la profecía cumple en sus palabras lo que la profecía ya señalaba. Isaías, pues, capítulo 42, los primeros versículos. He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Acordémonos que esta es la expresión que el Padre utiliza cuando el bautismo de Jesús. He aquí, en él tiene complacencia mi alma. Son las palabras que se oye desde el cielo, y luego, a continuación, el Espíritu Santo se posa sobre Jesús recién bautizado en forma de paloma. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Esta es la justicia que los judíos debían entender, no la de la que los rabinos enseñaban. Hoy está pasando lo mismo. En nuestros días hay conceptos de justicia y decimos que Dios haga justicia, cuando en verdad Dios la hace en la persona de Jesús. Y les digo, amigos, este concepto es sumamente importante, esto es algo revolucionario, en la medida en que el hombre se acerca a Dios y busque, por naturaleza busca justicia, especialmente cuando sufrimos daño, queremos que se haga justicia, y Dios nos la hace en la persona del Nazareno. Y uno diría: pero no me satisface, no me llena, yo quiero que me reivindiquen. Han arruinado mi reputación, han arruinado mis propiedades, el ladrón. Ha habido cosas perversas que han hecho contra mis propiedades, contra mi familia, y yo requiero que se haga justicia. Hay
aún incluso series televisivas donde aparecen en juicio individuos que plantean sus problemas ante jueces. Se han hecho hasta dramatizaciones para ilustrar cómo es la experiencia de mucha gente que sufren maltratos, injusticias, y ellos claman para que sean reparados los daños que han sufrido. Y entonces un cristiano, un lector de Biblia, pues trae este planteo de que Dios otorga justicia en la persona de Jesucristo. Lógicamente, uno diría, está fuera de foco, no hablamos de esa justicia. Voy a invitar a que sigamos escarbando en la profecía mesiánica de Isaías, lo que el Cristo pretendía. Vamos a ver Isaías capítulo 42. Versículo 2 ahora, ya leímos que Él trae justicia. La forma en cómo enseña: Él no gritará, no alzará su voz, no la hará oír en las calles como lo hacían en el primer siglo muchos revoltosos, agitadores políticos, muchos de ellos, y que conseguían gente. De ello trata Gamaliel cuando, dirigiéndose al Sanedrín en el capítulo 5 de Hechos, les dice, así ocurrió, como pasó con este llamado Cristo que fue muerto, pasó con otros que pretendieron lo mismo. Y allí menciona algunos: Judas de Galileo, Teudas, que dijeron ser alguien, fueron muertos, sus seguidores dispersados, y todo quedó en la nada. Con esta gente será lo mismo. Esa es la pretensión que Gamaliel traía frente a sus compañeros del Sanedrín, según Hechos 5. Con lo cual muestra que muchos de esos agitadores, Judas Galileo, Teudas, hay otros más que Josefo menciona, eran populares en aquellos días porque eran individuos que salían, muchos de ellos, al desierto, agitaban los ánimos, conseguían seguidores, soliviantaban los ánimos, levantaban oposición contra los invasores romanos, pero terminaban muy prontamente o muertos o en la cárcel. Veremos ahora cómo sigue el texto de Isaías 42, versículo 3. No quebrará la caña cascada, no apagará el pábilo que humeare, por medio de la verdad Él traerá justicia. Este concepto de justicia, la pregunta es, ¿nos interesa? Muchos de nosotros diríamos, no, prefiero la que el juez me da, esa justicia que Él me da, no la que este individuo pretende, con sus enseñanzas morales, pretende traer. Avanzamos todavía con un versículo más. Isaías capítulo 42. Él no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. En el caso de Jesús, sus enseñanzas morales, lo que Él trae, hace que primeramente el hombre perciba que hay un Dios que ama. Eso es un concepto muy importante. Hay un Padre que se acerca al ser humano y se le revela como Padre. Jesús nos lo enseñó así, aún con el Padre Nuestro. Hay un Padre que nos ama, que aún puede perdonarnos. Otro concepto muy importante que trae paz al corazón, que Dios no tiene miramientos. Hay un texto bonito de Pablo en Hechos que dice, habiendo pasado por alto, habiendo hecho la vista gorda, una expresión que usamos a veces. Dios pasa por alto los pecados para poder perdonar. Pero junto con ello también Jesús se revela con una norma, con una ley en que pide al hombre que es perdonado, que cumpla esa norma de ley para que entonces Dios le pueda dar su plena aprobación. De hecho, se la da con haber creído, y luego las fuerzas para obedecer, Dios se las provee, y el individuo puede entonces estar en orden delante de Dios porque ha creído en su Mesías, en la provisión que Dios ha hecho. Dios le cambia el corazón y el individuo puede caminar en caminos de justicia, o sea, de aprobación de parte de Dios. Pero ¿qué ocurre cuando uno no quiere creer? La misma palabra de Jesús nos lo va a enseñar. Vamos a abrir en San Juan capítulo 5. Miremos allí desde el versículo 19 en adelante cómo Jesús se presenta ante los hombres como el representante de Dios, nombrado por Dios para llegar a ser finalmente el juez de toda la gente. Vamos a ver allí San Juan 5, 19 en adelante. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente.
Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere, Él dará vida. Y ahora miramos este detalle. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. A la hora de hablar de hambre y sed de justicia, de que se aplique justicia, Jeremías 23, Jeremías 33, hemos leído, de un renuevo, hijo de David, que traería justicia a las naciones y que se le llamaría Jehová justicia nuestra. Él, siendo la persona justicia, finalmente va a aplicar justicia porque será el juez de toda la tierra. Y esa justicia, esa acción del juez será inapelable. No habrá forma de revertirla a menos que ahora tomemos alguna decisión. Notemos que el texto leído de San Juan dice que el Padre ya no juzga a nadie. El juicio se lo otorga a la justicia caminante, que en aquellos días se movía, que buscaba ganarse los corazones, que confiaran en Él. Cuando Él dijo, el que tiene hambre y sed será saciado, el que en mí cree no tendrá más hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús se ofrece como el pan, como el agua, para que el hombre quede satisfecho. Bienaventurado el que tiene hambre, que tiene sed, queda satisfecho. Jesús es el que intercede por él, le da la aprobación ante el Padre, pero eventualmente esa justicia caminante se convierte en una justicia que se sienta en su trono y aplica entonces una inapelable sentencia. Veremos cómo sigue a continuación San Juan capítulo 5. Habíamos leído el versículo 22 y ahora el 23. Para que todos honren al Hijo de igual modo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. No pasará por el momento del juicio en que se le va a aplicar la justicia, tal como entendemos humanamente, darle a cada uno lo que corresponde. Y si es condenación, los pecados que cometió, pues le vale la condenación, se le aplica una justicia inexorable contra él. Pero si cree, ha pasado de esa condenación. Versículo 25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el que tenga vida en sí mismo. Y también le dio, notemos ahora, la autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Saben, amigos, este concepto de la justicia como persona que se convierte en juez es un concepto sumamente profundo para que el hombre piense en la persona de aquel que está por encima de todos los jueces. Hace un tiempo leía un artículo de una jueza joven en España y que, siendo muy joven, menos de 30 años, ya oficiaba como tal. El articulista pues le dice entre los consejos y las felicitaciones por sus altos logros siendo joven, le decía, y no olvides que tú siendo juez ahora en la tierra, en su momento tú serás juzgada también por un ser superior. Y este concepto lo deberíamos tener todos presentes, aún las más altas magistraturas de esta tierra. Pienso en los altos jueces aún de esta nación o de cualquier nación de la tierra, que muchos de ellos tienen sus fueros inexpugnables. Esos no son pasibles de juicio aquí en la tierra. Ante Dios no hay nadie que tenga un fuero que lo proteja, que lo inmunice. Es tan humano y tan pasible de ser juzgado, como leemos acá en el texto. Jesús es el elegido por Dios por cuanto es hijo de hombre. Al ser el hijo de la humanidad, Él está capacitado para entender a cada caso y poder juzgarlos. Nuevamente, cuando Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, ellos serán saciados.
Era hambre y sed de una persona que llene todos los anhelos, todas las expectativas que todos nosotros traemos. Hay expectativas humanas que no nos satisfacen. Cuando hablamos de justicia, el juez dio la sanción y decimos, no, considero que no fue lo suficiente. Se tuvo que haber investigado más y aplicado peor castigo al fulano. Muchas veces pensamos de esa manera. No obstante, recordemos que siendo Dios quien provee el siervo, el Mesías, aquel que será llamado Jehová justicia nuestra, renuevo hijo de David, que trae justicia a las naciones, y cuando las trae, pues Él enseña, el que cree en mí, beba en mí, será satisfecho. El que crea no tendrá hambre, no tendrá sed. Él es el Cristo, justicia, Jehová nuestra, pero en su momento será juez. Y cuando es juez, allí es inapelable. Por eso, amigos, ¿cuál es la invitación que nos toca hacer ahora a todos nosotros? Jesús lo había dicho ya. Felices los que tienen hambre y sed. Si tenemos hambre y sed de algo superior, Dios invita a que miremos más arriba de las consideraciones humanas. Cuando miramos los juicios, miramos las situaciones de acciones humanas y que se aplica justicia humana. Nos tenemos que mover en medio de estas acciones y justicias humanas. No obstante, Dios ofrece algo superior, y es que hay un nombre que nos puede llenar nuestras necesidades en la tierra, pero mucho más, que nos puede representar ante el Padre y darnos la aprobación que todos necesitamos. Así como Job fue justificado por el Padre y declarado justo, recto, así también todos podemos ser declarados rectos, justos, si nos valemos de este Cristo, de este Mesías, que vino a traer justicia y a dar a los hombres la aprobación, porque lo hace ahora, pero en su momento como juez ya dará la sentencia a cada cual si es que ha creído en Él o no ha creído. Y esta es la invitación que trae la palabra de Dios. Era la invitación que Jesús trajo en sus días. Felices los que tengan hambre y sed, serán saciados. Nos aprovecharemos nosotros, desearemos los que estamos escuchando, también valernos de esta bienaventuranza. Dios nos invita, tenemos hambre y sed, Dios nos puede satisfacer plenamente. Es cuestión de creer, abrir la mente, el corazón, a este regalo de Dios, a este Mesías, profetizado en los oráculos del Antiguo Testamento, cumplido en la persona del Nazareno. Esta es la invitación que les traigo, amigos, deseando que Jesús también sea vuestra justicia, eventualmente será nuestro juez. Que Dios nos bendiga y será hasta la siguiente emisión.